En los siguientes minutos haremos referencia a los momentos más importantes del periodo histórico de 1985 a 2003 en la historia de Bolivia. Hacia 1982 se produce el debilitamiento de las dictaduras militares en nuestro país. Este problema plantea dos soluciones: la realización de nuevos comicios electorales o la convocatoria al Congreso surgido en la elección de 1980. Es así que el 5 de octubre de 1982, el Congreso Nacional proclama a Hernán Siles Suazo presidente de la República y a Jaime Paz Zamora vicepresidente. Estamos frente a la etapa del gobierno de la UDP, de la Unidad Democrática Popular, un frente político conformado por el Movimiento Nacionalista Revolucionario de Izquierda, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria y el Partido Comunista de Bolivia. Siles Suazo asume la presidencia por segunda vez en nuestro país, pero esta vez a la cabeza de la UDP. Ofrece solucionar la crisis económica en 100 días. Esta crisis económica estuvo marcada por una creciente deuda externa, el descenso del precio del estaño y la inflación que en ese momento llegaba al 100%. Una de las medidas es la desdolarización de la economía, que no solucionó la crisis, sino que afectó a pequeños ahorristas y transfirió las deudas de las empresas privadas al Estado. La economía en ese momento dependía del dólar. La UDP desdolariza, le da más valor al peso boliviano. Los ahorristas y las empresas privadas que tienen su capital en dólares ven cómo éste pierde su valor. Frente a esta situación es que en enero de 1983 el movimiento de izquierda revolucionario responsable del área económica decide retirarse del gobierno, decide retirar su apoyo a la UDP. Esta etapa está marcada por la inestabilidad y la hiperinflación. Resaltaremos algunos aspectos en el plano político. Políticamente, la representación de la UDP en el Parlamento era minoritaria, frente a una oposición mayoritaria liderada por el MNR y el ADN. Por otro lado, la Central Obrera Boliviana frenaba con paros y huelgas cualquier medida gubernamental atentatoria contra sus intereses. La historia nos marca que se produjo más de 1 millar de huelgas en los 4 años de gobierno de la UDP. Institucionalmente se produjeron constantes cambios en el gabinete ministerial, en los altos cargos gubernamentales. No se consiguió la continuidad de un plan de gobierno. La historia registra que se conformó 7 gabinetes ministeriales en los 4 años de gobierno de la UDP. Abordaremos el plano económico. El Estado no invertía en otras actividades. Para este momento se depende de la minería y el precio de los minerales cayó, además de la tremenda deuda externa del país. Económicamente, Bolivia vivió en esos años el proceso inflacionario más alto de toda su historia. La inflación llegó a 8.767% en 1985. El valor del peso boliviano con relación al dólar pasó de 230 pesos bolivianos en octubre de 1982 a 1.149.354 pesos bolivianos en agosto de 1985. Cuando hablamos de esta etapa de la historia, tenemos que conocer qué es la inflación. La inflación es la reducción del poder adquisitivo de la moneda. Mi dinero no vale lo que debería porque no puede comprar lo que antes compraba. Como había pocos productos, la gente tenía que hacer fila y la demanda era mayor a la oferta. Por tanto, hubo una subida constante de precios. Otro término que debemos definir es la hiperinflación, que es la elevación general de los precios. Esta elevación es continua,
persistente y galopante. Lo que compro hoy con cierta cantidad de dinero, mañana ya no. En este momento existe mucho circulante de dinero, existe demanda, pero como no hay producción, no hay dónde gastar, se acumula y el dinero pierde su valor. Pero ¿por qué había tanto dinero? El Banco Central emitió mayor cantidad de dinero para cubrir gastos del Estado, principalmente sueldos que eran elevados, y como la capacidad productiva del país no estaba desarrollada, el precio subió en casi un 300%. Esta situación produjo una crisis de poder. La Central Obrera Boliviana decidió no participar en el gobierno y aplicó una política de oposición radical. Luego de tensas reuniones, el presidente Hernán Siles Suazo aceptó renunciar a un año de concluir su mandato y convocó a elecciones para julio de 1985. El gobierno del Movimiento Nacionalista Revolucionario. Las elecciones de julio de 1985 tuvieron como ganador al general Hugo Banzer Suárez, con el 28%, con el Partido de Acción Democrática Nacionalista, ADN, seguido por Víctor Paz con un 26%, con el Partido del Movimiento Nacionalista Revolucionario. En esta etapa de nuestra historia, el Parlamento es quien elige al ganador, y en este caso el Congreso elige como ganador al candidato del MNR. Estamos frente al cuarto gobierno de Víctor Paz Estenssoro en nuestro país. A través del denominado Pacto por la Democracia, ADN brindó su apoyo al gobierno de Paz Estenssoro. El gobierno de la UDP se había sustentado en una política económica surgida del modelo nacionalista del 52, con una fuerte presencia del Estado en la planificación económica y en el manejo de las empresas de producción. El gobierno del Movimiento Nacionalista Revolucionario debía promover un cambio de orientación. Se pasaría de una economía estatista y centralizada a una economía de carácter liberal, basada en la libre competencia y en la apertura al mercado. El rol estatal también cambió en lo social. De un Estado benefactor se dio paso a un proceso de reducción de sus funciones sociales, las mismas que fueron transferidas al sector privado o a organizaciones no gubernamentales, las llamadas ONGs. Si hablamos del cuarto gobierno de Víctor Paz Estenssoro y de la situación que vive el país, en este momento debemos hacer referencia al decreto de la nueva política económica, al decreto del 21060. El 21060 inauguró el modelo neoliberal en Bolivia y estaba destinado a frenar la aguda crisis económica. El objetivo inmediato de esta medida era lograr la estabilidad monetaria y controlar la hiperinflación. Las drásticas medidas frenaron la hiperinflación, pero a un costo social extremo. Hubieron movilizaciones sociales, pero con la experiencia de la UDP, el gobierno del MNR las manejó con mano dura, recurriendo a estados de sitio y al confinamiento de los líderes sindicales. Entre las medidas más importantes que estableció el 21060 se encuentran la reducción del déficit fiscal con la disminución de los gastos del Estado, el incremento del precio de los hidrocarburos, el establecimiento del bolsín vigente hasta el día de hoy, año 2021, que es controlado por el Banco Central, que permitiría el mantenimiento del cambio real y la desaparición del mercado negro de divisas.
El bolsín depende del Banco Central y controla la compra y venta de divisas para evitar la especulación y eliminar el mercado negro de divisas formado principalmente por los librecambistas, que ahora están regulados por el bolsín y no existe especulación. Otra medida del 21060 fue la reducción de la burocracia, es decir, el despido o relocalización de trabajadores excedentarios de las empresas públicas. Fueron despedidos más de 20.000 trabajadores en ese entonces. También se produce la libre contratación de personal. La liberalización del mercado basado en el juego de la libre oferta y demanda fue otra medida producto del 21060. Muchas industrias nacionales se vieron perjudicadas ya que se abría el mercado a producción extranjera. Víctor Paz Estenssoro cerraba el ciclo del Estado que él mismo había ayudado a crear en 1952. Como habíamos indicado anteriormente, el costo social de la estabilidad fue muy alto para el país. La nueva política económica logró estabilizar la economía boliviana. Estas medidas adoptadas por el gobierno de Paz Estenssoro fueron elogiadas a nivel internacional, ya que se había logrado controlar la hiperinflación. Sin embargo, los efectos para la producción nacional fueron desfavorables. La baja producción minera y el aumento de las importaciones iniciaron en el país un proceso de recesión económica, que se tradujo en un creciente desempleo y en un incremento de los niveles de pobreza. Se produjo la libre contratación, que dio lugar a un despido masivo. Conocemos en nuestra historia la denominada relocalización de los mineros. La minería fue uno de los sectores más afectados con el despido masivo en el país. La consecuencia del desempleo y la recesión económica provocaron un acelerado proceso de migración hacia las ciudades y hacia los centros de producción de coca. La proliferación de la economía informal, el aumento del contrabando y las actividades relacionadas con la producción de coca y narcotráfico aumentaron en nuestro país hasta el día de hoy. Las consecuencias de este decreto fueron muy altas para lo que ha sido la situación política, social y económica de Bolivia. Continuamos avanzando en la historia y debemos hablar del gobierno del Acuerdo Patriótico. En las elecciones del 7 de mayo de 1989, la victoria fue para el candidato del Movimiento Nacionalista Revolucionario Gonzalo Sánchez de Lozada, seguido por Banzer y Paz Zamora. Por falta de mayoría absoluta, la elección se trasladó al Congreso Nacional, donde los votos del ADN hicieron presidente a Paz Zamora del Movimiento de Izquierda Revolucionario. Paz Zamora siguió la orientación neoliberal de su antecesor. Promulgó el Decreto Supremo 22.407, que inauguró el proceso de privatización de las empresas estatales. Con esta medida se vende la totalidad de las empresas. Fueron 34 empresas medianas que se vendieron a través de licitaciones públicas, esto con el fin de reducir el déficit fiscal. Entre esas empresas se encontraban Fancesa, una fábrica de aceites comestibles, un hotel en La Paz, Cordeco, la línea aérea Potosí. Otra medida que se produjo en el gobierno de Paz Zamora es que en septiembre de 1991 diversos grupos étnicos del Oriente iniciaron una larga marcha hacia la sede de gobierno denominada por el territorio y la dignidad, exigiendo el reconocimiento de sus derechos sobre las tierras que habitaban. El gobierno de Paz Zamora respondió entregando esas tierras a la administración de los pueblos nativos. Una medida importante en este gobierno fue el censo de 1992 de población y vivienda.
que mostraron que el país contaba con más de 6 millones de habitantes. Se constató también la migración de occidente a oriente y la reducción de la población rural que migró a las ciudades. Gobierno del MNR. En las elecciones de junio de 1993, la victoria fue para el candidato del MNR, Gonzalo Sánchez de Lozada, seguido por Banzer, de Acción Democrática Nacionalista, y Palenque, de Conciencia de Patria. Por falta de mayoría, la decisión quedó en el Congreso, siendo presidente Sánchez de Lozada y vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas, el primer vicepresidente indígena en la historia de Bolivia, de origen aymara. El nuevo presidente asentó su labor en el llamado Plan de Todos, cuyos pilares fueron 3 medidas: la capitalización, la participación popular y la reforma educativa. El Plan de Todos tuvo como pilar la capitalización. Se buscaba la captación de inversión privada con capitales frescos, bajo el principio de desligar al Estado de la actividad productiva. Estamos frente a la segunda ola de privatización, pero esta vez la capitalización se produjo a nivel de las grandes empresas del Estado, sectores estratégicos que involucraron a empresas como el Lloyd Aéreo Boliviano, la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, la Empresa Nacional de Ferrocarriles, la Empresa Nacional de Electricidad y yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. La formación de sociedades mixtas con un mayoritario capital privado externo, es decir, se estaba vendiendo el 50% de estas empresas estratégicas del país. Los contratos, nos marca la historia, que se mantuvieron en secreto. El Estado recibió por esta venta 1.671.4 millones de dólares. Otro pilar del Plan de Todos fue la participación popular, que permitió la distribución de recursos a regiones a las que llegaban montos insignificantes. Para eso se consideró el número de habitantes por municipio. Otro pilar fue la reforma educativa. Se buscaba transformar el sistema educativo orientándolo hacia la interculturalidad y el bilingüismo. Se sustentó en 3 pilares: la pluriculturalidad, la equidad de género y la participación de toda la comunidad. El gobierno de Sánchez de Lozada aplicó reformas constitucionales, entre ellas el reconocimiento de la multietnicidad y pluriculturalidad, el establecimiento de un periodo presidencial de 5 años, la creación de nuevas instancias democráticas como el Defensor del Pueblo y el reconocimiento de la ciudadanía a los 18 años. Si leemos con atención, estas reformas constitucionales continúan vigentes hasta el día de hoy. Fueron puestas en consideración en el actual texto constitucional. También existieron reformas sociales. Se promulgaron leyes y decretos con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de los sectores más postergados. El seguro materno-infantil contempló la atención gratuita a mujeres embarazadas y a las principales enfermedades infecciosas de la niñez. El SUMI estuvo vigente durante muchos años en nuestro país, atendiendo a mujeres embarazadas y a la niñez. Otra reforma social fue el seguro de vejez y el bono sol, en apoyo a las personas de la tercera edad. Gobierno del ADN, Gobierno de Acción Democrática Nacionalista. Estamos frente a el gobierno de Hugo Banzer Suárez, pero esta vez es un gobierno civil. En 1997, los comicios electorales dieron el triunfo a Hugo Banzer Suárez, candidato de ADN. Acción Democrática Nacionalista asumió el gobierno apoyado por una mega coalición de partidos.
ni el apoyo de Nueva Fuerza Republicana, de Conciencia de Patria, del Movimiento de Izquierda Revolucionario y de Unión Cívica Solidaridad. Las acusaciones al primer mandatario de haber impulsado y participado del Plan Cóndor en la época dictatorial generaron protestas sociales en la mayor parte de las ciudades del país. En abril de 2000, a raíz de un dudoso contrato de concesión para la dotación de agua en la ciudad de Cochabamba, se desencadenó la denominada Guerra del Agua. En julio de 2001 se conoció de la enfermedad terminal del presidente, asumiendo el poder el vicepresidente Jorge Quiroga Ramírez. Segundo gobierno de Sánchez de Lozada. En las elecciones de 2002 se alzó victorioso Gonzalo Sánchez de Lozada con el partido del Movimiento Nacionalista Revolucionario. Luego de anunciar un impuesto al salario, en febrero de 2003 se desembocó una movilización social en nuestro país, acompañada por un enfrentamiento entre policías y militares. Al gobierno no le quedó otra que retroceder en este impuesto al salario, quedando la medida sin efecto. En septiembre de 2003 se inició una nueva movilización destinada a impedir que se exportase gas natural a través de un puerto chileno. Este hecho lo conocemos en nuestra historia como la Guerra del Gas. Debilitado y aislado, el 17 de octubre de 2003, Sánchez de Lozada fugó hacia Estados Unidos. Fue reemplazado por el vicepresidente Carlos Diego Mesa Gisbert. De esta manera hemos resaltado los momentos más importantes de este periodo histórico en la historia de Bolivia. Como ustedes habrán podido apreciar, estamos en la etapa contemporánea de nuestra historia. Continuaremos resaltando los últimos gobiernos hasta el presente día. Hasta la próxima clase.